La luz de la lámpara de araña se proyectaba sobre la pulida pista de baile, pero Ben Carter solo miraba sus gastados zapatos de cuero, el único par que le quedaba de sus días en la ciudad. Una pequeña melodía de violín flotaba desde el escenario donde Lucy se inclinaba sobre su música, sin darse cuenta de que su padre se alzaba como un intruso entre la élite de Willowbrook. Y ahora, una voz fría como el hielo atravesó la elegante atmósfera. El tradicional desafío del vals. El foco brilló, impactando a una mujer con un vestido negro. Vivian Blackstone se irguió erguida como una espada, sus ojos recorriendo al público con el desdén familiar. Si algún caballero puede bailar un vals bien es perfecto conmigo, hizo una pausa, con los labios curvados en una sonrisa gélida. Me casaré con él. Risas disimuladas recorrieron al público. Todos sabían que esto era solo una burla de la misma mujer que había rechazado la solicitud de trabajo de Ben con las palabras: en esta ciudad no hay nadie lo suficientemente cualificado. Pero ¿por qué, cuando su mirada recorrió la multitud, se detuvo justo donde él estaba? Ben se removió incómodo al recordar el martes pasado. Había estado en esa torre de cristal del centro, currículum en mano, observando a Vivian Blackstone hojear su solicitud con el interés de quien examina recibos de supermercado viejos y sin valor. 30 segundos. Eso fue todo lo que le tomó a ella descartar 15 años de experiencia en arquitectura, reducidos a nada porque él había pasado los últimos 3 años trabajando con las manos en lugar de papeleando. Señor. Había echado un vistazo a la carta de presentación sin leerla realmente. Carter. Estoy segura de que entiendes que Blackstone Industries requiere cierto nivel de sofisticación. La forma en que lo dijo, como si sus manos callosas fueran algo desagradable que prefería no reconocer. Quizás serías más adecuado para la ferretería de la calle. Ahora, allí estaba él, viéndola montar otro espectáculo. Se suponía que la gala benéfica anual de Willowbrook tenía como objetivo recaudar fondos para el programa de música infantil. La única razón por la que Ben había reunido el dinero suficiente para una entrada. Lucy había sido seleccionada para la orquesta juvenil, sus pequeños dedos danzando sobre las cuerdas del violín con la misma gracia que su madre poseía. A los 8 años, era la artista más joven, y Ben no se lo habría perdido por nada del mundo. Pero Vivian Blackstone había convertido incluso esto en un circo. El desafío del vals vienés era, al parecer, una tradición familiar, algo que su abuelo había iniciado décadas atrás. Solo que ahora se sentía menos como una celebración y más como una humillación pública para cualquiera lo suficientemente insensato como para intentarlo. Vamos, caballeros. La voz de Vivian resumaba diversión mientras observaba a la multitud de hombres incómodos con smokines que no les quedaban bien. Seguramente alguien aquí tiene la confianza para intentar un baile sencillo. Su mirada recorrió al alcalde, al presidente del banco y al dueño de la constructora más grande de 3 condados. De repente, todos encontraron sus copas de champán absolutamente fascinantes. La hija de Ben terminó su pieza entre aplausos atronadores, con el rostro radiante de orgullo al hacer una pequeña reverencia. Lo vio entre la multitud y saludó con entusiasmo, completamente ajena a la dinámica social que se desarrollaba en la pista principal. En su mundo, su papá era el hombre más fuerte, inteligente y capaz del mundo. Ojalá el resto de Willowbrook pudiera verlo a través de sus ojos. Papá. Lucy bajó corriendo del escenario, con el estuche del violín en la mano. ¿Me oíste tocar? La señora Henderson dijo que soy la mejor de la noche. Tiró de la manga de su chaqueta. Su energía de niña de 8 años contrastaba por completo con el ambiente formal. ¿Por qué todos están ahí con cara de miedo? Antes de que Ben pudiera responder, Lucy vio a Vivian en la pista de baile. ¡Ay! ¿Va a bailar esa señora? Es tan guapa. Papá, deberías bailar con ella. Tú y mamá solían bailar siempre en nuestra antigua casa. La inocente observación golpeó a Ben como un puñetazo. Lucy tenía razón. Él y Jessica solían bailar un vals por su pequeña cocina todos los domingos por la mañana, y su risa resonaba en las paredes mientras giraban entre los platos del desayuno y las tazas de café.
Cariño, no creo. Pero Lucy ya se dirigía a la pista de baile con la intrépida determinación que solo poseen los niños. Ben corrió tras ella, muy consciente de las miradas que seguían su movimiento sobre el mármol pulido. Viven observó su llegada con la expresión de quien observa un experimento interesante. De cerca, era aún más intimidante. Perfectamente peinada, cabello oscuro, maquillaje que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de Ben para la compra, y un vestido que susurraba riqueza en cada hilo. Miró a Lucy con algo que podría haber sido curiosidad. Bueno, hola, pequeña música, dijo Viven, con la voz perdiendo algo de su anterior tono. Tocaste de maravilla esta noche. Había algo casi melancólico en su tono, aunque se desvaneció tan rápido que Ben se preguntó si lo había imaginado. Gracias. Lucy sonrió radiante. Mi papá me enseñó a sostener el arco correctamente. Es muy bueno enseñando cosas. Miró a Ben con pura adoración antes de volver a mirar a Vivian. Él también baila muy bien. Solía bailar con mi mamá todo el tiempo antes de que se fuera al cielo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ben sintió que le ardían las mejillas al cesar toda conversación en su entorno inmediato. La expresión de Viven pasó por varias emociones demasiado rápido para identificarlas, fijándose en algo que parecía casi dolor. Ya veo, dijo en voz baja, y luego se aclaró la garganta. Bueno, quizás tu padre quiera demostrarlo. El desafío en su voz había regresado, pero ahora sonaba forzado, como si estuviera interpretando un papel del que se había cansado. Ben miró el rostro expectante de su hija, luego la expresión cuidadosamente controlada de Viven. Todo su instinto le decía que se alejara, para protegerse de una mayor humillación. Pero Lucy lo observaba con tanta confianza, con una fe absoluta en las habilidades de su padre, y bajo la fría fachada de Viven, él vislumbró algo que se parecía sospechosamente a la soledad. De acuerdo, se oyó decir. Pero, te advierto, estoy un poco oxidado, dijo Vivian, arqueando ligeramente las cejas, como si no hubiera esperado que aceptara. El reto sigue en pie, señor Carter. Vals vienés, estilo tradicional. Si logra no avergonzarnos a los dos, señaló al director de orquesta, que ya estaba haciendo señas a los músicos, entonces veremos qué tan buen profesor es realmente. La multitud se apretujó mientras Ben se quitaba la chaqueta y se arremangaba. Le temblaban las manos ligeramente, no sabía si de nervios o de ira. 3 años como padre soltero lo habían cambiado de innumerables maneras, pero la memoria muscular le era profunda. Al comenzar los primeros compases del vals, le ofreció la mano a Vivian con una pequeña reverencia. En el momento en que sus manos se tocaron, una chispa eléctrica los recorrió. La máscara de confianza de Vivian se desvaneció por un instante, reemplazada por una genuina sorpresa. Las manos de Ben eran cálidas, callosas por el trabajo honesto, completamente diferentes de las suaves palmas de los hombres que solían orbitar su mundo. Había fuerza allí, cuidadosamente controlada, y algo más que ella no pudo identificar. Entonces la música subió de tono y Ben comenzó a liderar. Fue como retroceder en el tiempo. Cada domingo por la mañana con Jessica lo inundó, su forma de reír cuando él la hacía girar demasiado rápido, las suaves correcciones que le ofrecía cuando él se equivocaba, la pura alegría de moverse juntos en perfecta armonía. Su cuerpo recordaba lo que su mente había intentado olvidar. Una vez fue bueno en esto, una vez formó parte de algo hermoso y completo. Viven siguió su ejemplo con creciente asombro. Este no era el intento torpe que esperaba de un carpintero de pueblo. Ben se movía con seguridad y gracia, con pasos precisos y perfectamente sincronizados. Más aún, dirigía con la clase de autoridad gentil que hacía que seguirla se sintiera natural en lugar de forzado. Cuando la guió en una secuencia de giros compleja, se encontró respondiendo instintivamente, confiando plenamente en él. La multitud se desvaneció. Los susurros y las miradas críticas desaparecieron. Solo quedaba la música,
el movimiento y la extraña sensación de ser perfectamente comprendida por alguien a quien había descartado por considerarla inapropiada. Ben la guió a través de una serie de figuras tradicionales vianesas, cada una más compleja que la anterior. La vacilación, el giro natural, el movimiento, movimientos que requerían no solo habilidad técnica, sino una auténtica colaboración. Y de alguna manera, increíblemente, se movían como uno solo. Vivien sintió que se relajaba en el baile de una manera que no había experimentado en años, tal vez nunca. Esto no se trataba de exhibición ni competencia. Se trataba de una conexión, de dos personas creando algo hermoso juntos. Cuando la música finalmente terminó, se quedaron congelados en la pose final durante varios segundos. El salón estaba en completo silencio. Los brazos de Ben seguían alrededor de la cintura de Vivien, con la mano de ella aún apoyada en su hombro. Ambos respiraban con dificultad, no por el esfuerzo, sino por la intensidad de lo que acababa de pasar entre ellos. Vivien miró a Ben a los ojos y vio algo que la estremeció profundamente. No era triunfo ni presunción, sino genuina tristeza. Él bailaba con ella como un hombre baila con alguien a quien ama, y claramente le había costado algo valioso. Aprendiste a bailar así para ella, ¿verdad? Susurró apenas audible por encima del silencio atónito. Tu esposa, asintió Ben, sin confiar en su voz. El dolor de recordar a Jessica, de sentir esa conexión de nuevo con otra persona, era casi abrumador. Empezó a alejarse para poner fin a ese momento antes de que se volviera insoportable. Pero en lugar del cruel despido que esperaba, Vivien le apretó la mano ligeramente. Lo siento, dijo ella, con una voz completamente distinta al tono frío que había usado antes. No lo sabía. No lo pensé. Miró a la multitud, a Lucy, observando con ojos brillantes la vida que acababa de vislumbrar a través del gen de Ben. Rosity, me equivoqué contigo, con esto, con todo. Y entonces, antes de que nadie pudiera reaccionar, Vivien Blackstone hizo algo que nunca había hecho en sus 32 años de vida. Se dio la vuelta y salió corriendo de su propia fiesta, dejando a Ben solo en la pista de baile con un salón lleno de testigos conmocionados y más preguntas que respuestas. Lucy corrió al lado de su padre, deslizando su pequeña mano en la suya. Papá, ¿por qué huyó la bella dama? ¿La hiciste llorar? Ben se arrodilló a la altura de su hija, todavía intentando procesar lo que acababa de pasar. No lo sé, cariño. Tal vez solo necesitaba un poco de aire. Pero incluso mientras lo decía, miraba fijamente la puerta vacía por la que Vivien había desaparecido, preguntándose qué había hecho para romper la armadura que ella usaba con tanto cuidado. La multitud comenzó a dispersarse, las conversaciones se reanudaron en voz baja y emocionada. Pero Ben apenas los oyó. Algo había cambiado esa noche. Algo que no entendía, pero que no podía ignorar. La mujer que lo había despedido con tanta indiferencia acababa de revelarse mucho más compleja de lo que había imaginado. Y a pesar de todo, se encontró a sí mismo esperando tener la oportunidad de entender por qué. El lunes siguiente, Ben pasó 3 veces por Blackstone Industries antes de aparcar finalmente su camioneta en el aparcamiento de visitantes. La torre de cristal parecía aún más intimidante a plena luz del día. Su superficie de espejo reflejaba el cielo azul de Connecticut como un muro impenetrable. Se había pasado todo el fin de semana repasando la noche del viernes, intentando entender qué había pasado en esa pista de baile y por qué importaba tanto. Lucy lo había acribillado a preguntas todo el fin de semana. ¿Será esa guapa mi nueva mamá? ¿Por qué se veía tan triste cuando bailaste? ¿Volverás a verla, papá? Cada inocente pregunta le retorcía algo más profundo en el pecho, obligándolo a confrontar sentimientos que había intentado enterrar desde la muerte de Jessica. La recepcionista del vestíbulo, una mujer de unos 40 años con aspecto eficiente, levantó la vista cuando Ben se acercó al mostrador de mármol. «Vengo a ver a la señora Blackstone», dijo, consciente de repente de cómo su ropa de trabajo contrastaba con el acero pulido y el cristal. «¿Tiene cita, señor?» «No,
Pero lo siento, la señora Blackstone no atiende a nadie sin cita previa. Si desea programar algo, puedo hacer que alguien de recursos humanos le llame la semana que viene. Ben estaba a punto de discutir cuando el ascensor sonó tras él. Vivian salió, con el aspecto de una ejecutiva poderosa, con su traje gris a medida y su peinado perfecto. Pero cuando lo vio de pie en recepción, algo cruzó su rostro. Sorpresa, quizás incluso alivio. Señor Carter, se acercó con pasos mesurados, con su máscara de negocios firmemente puesta. ¿Qué lo trae a Blackstone Industries? Quería hablarle del viernes por la noche. Era muy consciente de la mirada curiosa de la recepcionista hacia los demás empleados que se movían por el vestíbulo, sobre lo que pasó después de bailar. Vivian guardó silencio un largo rato, estudiando su rostro como si intentara resolver una ecuación particularmente compleja. «Camine conmigo», dijo finalmente, señalando hacia un pasillo que conducía a las zonas comunes. Caminaron en silencio, pasando por salas de conferencias y oficinas ejecutivas hasta que Vivian se detuvo ante una puerta marcada con su nombre. La oficina era todo lo que Ben había esperado: ventanas que llegaban del suelo al techo, muebles que probablemente costaban más que su camioneta, premios y reconocimientos cubriendo toda una pared. Pero lo que le llamó la atención fue la única fotografía en su escritorio. Una niña rubia con un violín, de unos 5 o 6 años. «Es hermosa», dijo Ben en voz baja, sintiendo una profunda comprensión. «¿Cómo se llamaba?» «Lucy». La voz de Vivian era apenas un susurro. Su nombre era Lucy. Las piezas encajaron con una claridad devastadora. «Por eso corriste». No se trataba del baile en absoluto. Vivian se hundió en su silla, de repente luciendo mucho más joven que sus 32 años. Murió hacía 5 años. Leucemia. Ella lo era todo. Tocó la fotografía con suavidad. Amaba la música igual que tu hija. Siempre hablaba de aprender a bailar, de tener una hermosa boda algún día, donde pudiera bailar un vals con su esposo como en los cuentos de hadas. Ben se sentó frente a ella, con el corazón roto por esto. Una mujer que había perdido tanto. «Lo siento mucho. No tenía ni idea». «¿Cómo pudiste?» «No suelo hacer publicidad de mis tragedias personales». La máscara profesional de Vivian se estaba resquebrajando, revelando destellos del dolor que había cargado sola durante tanto tiempo. «Cuando vi a tu Lucy en ese escenario, cuando la escuché tocar, fue como ver un fantasma. Y luego, cuando bailaste conmigo, la forma en que te movías, la forma en que me hiciste sentir». Se detuvo, incapaz de terminar. «A salvo», dijo Ben en voz baja. «Te sentiste a salvo». No me había sentido así desde antes de que enfermara. Durante 2 años, vi a mi pequeña desvanecerse, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Nada que mi dinero, mis contactos o mi astucia para los negocios pudieran arreglar. Las lágrimas corrían por su rostro. Años de cuidadoso control. Emoción llena. Finalmente liberándome. Después de su muerte, me entregué al trabajo. Porque era lo único que tenía sentido. Lo único que podía controlar. Y ahora ya no sé nada. Ella lo miró con descarada vulnerabilidad. Entraste en mi vida perfectamente ordenada y lo pusiste todo patas arriba. En 3 minutos. Me hiciste recordar lo que se sentía ser humano en lugar de solo funcional. Se quedaron en silencio durante varios minutos, mientras el peso de la pérdida compartida se asentaba entre ellos. Finalmente, Ben habló. «La solicitud de trabajo. La rechazaste porque me recordabas todo lo que había perdido. Eras un padre devoto, claramente amando a tu hija como yo había amado a la mía. Dolía demasiado tener eso en la cara todos los días». Se secó los ojos con un pañuelo, intentando recuperar la compostura. «Me estaba protegiendo al alejarte». Y el reto del vals, un atisbo de sonrisa cruzó el rostro de Vivian. «Honestamente, pensé que sería inofensivo».
Un poco de entretenimiento a costa de los jóvenes locales que se creen lo suficientemente sofisticados como para bailar con una piedra negra. Negó con la cabeza ante su propia arrogancia. Nunca esperé que nadie supiera de verdad lo que hacía, y mucho menos que bailara como alguien que lo había aprendido por amor en lugar de por ostentación. Exactamente. Volvió a mirar la fotografía. Mi Lucy siempre quiso que encontrara a alguien especial, alguien que bailara conmigo en mi boda. Solía practicar ser la niña de las flores, esparciendo pétalos imaginarios por nuestra sala. El recuerdo me trajo nuevas lágrimas. Me dije a mí misma que nunca lo necesitaría, que nunca lo querría. Pero cuando me abrazaste en esa pista de baile, recordaste lo que se sentía esperar algo más que simplemente sobrevivir cada día. Vivien asintió, incapaz de hablar. Se sentaron juntas en la tranquilidad de su oficina, dos personas que habían encontrado una comprensión inesperada en medio de su dolor. Fuera de las ventanas, Willowbrook seguía con su rutina diaria, ajeno al pequeño milagro que se estaba produciendo 20 pisos más arriba. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Ben finalmente. No lo sé, admitió Vivien. Me he pasado 5 años construyendo muros a mi alrededor, y tú los derribaste todos de un solo golpe. No estoy segura de recordar cómo ser otra cosa que la reina de hielo que todos esperan que sea. Quizás podrías aprender, si quisieras. Algo cambió en la expresión de Vivien, la esperanza mezclada con el miedo. Y quizás podrías enseñarme cómo le enseñaste a tu hija a sujetar bien el arco del violín. Antes de que Ben pudiera contestar, su teléfono vibró con un mensaje del colegio de Lucy. Recogida de emergencia. Lucy se había caído en el patio y necesitaba ir al hospital para unas radiografías. Su rostro palideció al leer el mensaje. Tengo que irme. Lucy está herida. Él ya estaba de pie, buscando sus llaves. Te llevo, dijo Vivien sin dudar. Mi coche es más rápido y sé que hospital tiene la mejor unidad pediátrica. No tienes que hacerlo. Sí, lo sé. Ella ya estaba cogiendo su bolso y su chaqueta porque esa niña te importa, lo que significa que ahora me importa a mí. 20 minutos después, estaban sentados en la sala de urgencias pediátricas del Hospital General Willowbrook, viendo cómo Lucy encantaba al personal de enfermería mientras esperaban los resultados de las radiografías. Tenía una torcedura en la muñeca izquierda, nada grave, pero el miedo que Ben sintió durante ese viaje lo acompañaría durante semanas. Se pondrá bien, dijo Vivien en voz baja, mientras observaba a Lucy demostrar su técnica de digitación de violín a un camillero divertido. Los niños son extraordinariamente resilientes. Lo sé. Es justo después de lo de Jessica. Cada vez que le pasa algo a Lucy, entro en pánico. Es todo lo que me queda. Tienes suerte de tenerte. No todos los niños tienen padres que los amen tanto. La voz de Vivien tenía el peso de su experiencia personal. Mis padres me querían, pero amaban más a Industrias Blackstone. Fui criada por niñeras e internados mientras ellos construían su imperio. ¿Es por eso que nunca tuviste hijos antes de Lucy? O sea, nunca pensé que fuera lo suficientemente maternal, demasiado centrada en el negocio, demasiado egoísta, demasiado impaciente. Sonrió con tristeza. Lucy lo cambió todo. Desde el momento en que nació, nada más importó. Lo habría dejado todo por ella. Y cuando murió, lo dejé todo de todos modos, solo que de una manera diferente. Lucy se acercó a ellos, con la muñeca enyesada de colores que llevaba como una insignia de honor. Mira, papá. El médico me dejó elegir el color, y elegí el morado porque es bonito, como el vestido de esa señora en la fiesta elegante. Esa señora tiene nombre, cariño. Esta es la señorita Vivien. Señorita Vivien. El rostro de Lucy se iluminó. Viniste a verme. ¿Estás? ¿Y papá amigos ahora? Vivien miró a Ben, con incertidumbre reflejada en su rostro. Espero que sí, Lucy. Me gustaría mucho. Bien, porque papá no tiene muchos amigos y a veces se siente solo, aunque cree que no me doy cuenta.
La observación objetiva de Lucy les dio a ambos adultos un puñetazo en el pecho. Quizás podrías venir a cenar a casa. Papá hace unos espaguetis buenísimos. Y yo podría tocar el violín. Para ti, Lucy. La señorita Vivian está muy ocupada. Me encantaría ir a cenar, interrumpió Vivian, sorprendiéndolos a ambos. Si es que tu papá lo permite. Ben miró a la mujer que había aparecido en su momento de crisis, que lo había dejado todo para ayudar con su hija, que ahora le prometía a Lucy que el morado era sin duda el mejor color posible para el tinte. Sí, dijo en voz baja. Creo que estaría bien. 3 días después, Viven. Blackstone estaba en el porche de una modesta casa de 2 pisos en uno de los barrios más antiguos de Willowbrook. Sostenía una botella de vino que costaba más que el presupuesto semanal de la mayoría de la gente para la compra, sintiéndose completamente fuera de lugar. Con sus vaqueros de diseñador y su blusa de seda. Era territorio desconocido. Nunca había cenado en casa de nadie solo por el placer de su compañía. Ben abrió la puerta con un delantal que decía el mejor papá del mundo. Claramente, un regalo de Lucy. Tenía el pelo ligeramente despeinado y una pequeña mancha de salsa de tomate en la mejilla. No se parecía en nada a los hombres poderosos que solían poblar el mundo de Viven, y de alguna manera eso lo hacía infinitamente más atractivo. Justo a tiempo, dijo, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Lucy lleva 1 hora poniendo la mesa. Creo que ha cambiado los cubiertos de sitio al menos 6 veces. La casa era pequeña, pero cálida, llena de ese cómodo desorden que denotaba una vida vivida. Había libros infantiles apilados sobre la mesa de centro. El estuche del violín de Lucy estaba abierto en un rincón con partituras esparcidas por todas partes, y fotos familiares cubrían la repisa, sobre todo de Ben y Lucy, pero también algunas antiguas que debían de incluir a Jessica. Señorita Viven. Lucy apareció en la puerta de la cocina, con su propio delantal y radiante de orgullo. Ven a ver lo que hemos hecho. La cocina era acogedora y práctica, dominada por una mesa de madera desgastada que claramente había soportado años de deberes y comidas familiares. Los espaguetis olían de maravilla, y Lucy, en efecto, había puesto la mesa con la precisión de quien intenta impresionar a un invitado importante. Es precioso, Lucy. Gracias por invitarme. Se sentaron a cenar y, por primera vez en 5 años, Vivian se encontró formando parte de una comida familiar. Lucy charló sobre la escuela, sus amigos y sus planes de actuar en el concierto de invierno, mientras Ben añadía correcciones amables y hacía preguntas de seguimiento con la naturalidad de un padre comprometido. Vivian escuchaba sobre todo, fascinada por el cariño natural entre padre e hija. Señorita Viven, ¿tiene usted una niña pequeña?, preguntó Lucy durante una breve pausa en la conversación. La pregunta fue como un golpe físico. Viven dejó el tenedor, luchando por encontrar las palabras. Ben empezó a intervenir, pero ella negó levemente con la cabeza. Tuve una niña una vez, dijo con cuidado. Se llamaba Lucy también. Tendría más o menos tu edad ahora, pero enfermó gravemente de pequeña y se fue al cielo para estar con los ángeles. Los ojos de Lucy se llenaron de esa empatía pura que solo poseen los niños. Eso debe ponerte muy triste. Apuesto a que la extrañas mucho. Todos los días. Yo también extraño a mi mamá, dijo Lucy con naturalidad. Pero papá dice que siempre está con nosotros en nuestros corazones, y a veces la siento ahí, sobre todo cuando toco el violín o cuando hacemos panqueques los domingos por la mañana. Extendió la mano sobre la mesa y palmeó la de Vivian con su pequeña mano enyesada. Apuesto a que tu Lucy también está en tu corazón. Vivian se quedó sin habla por un momento, abrumada por la sabiduría y la bondad de esta niña de 8 años. Cuando por fin recuperó la voz, estaba llena de lágrimas contenidas. Gracias, cariño. Creo que tienes razón. Después de cenar, Lucy improvisaba un concierto de violín en la sala mientras Ben y Vivian limpiaban juntos. Había algo profundamente íntimo en la tarea rutinaria,
pasarse los platos, moverse uno alrededor del otro en el pequeño espacio, trabajando hacia un objetivo común. Viven nunca había experimentado algo así. Es increíble, dijo, escuchando a Lucy trabajar en una pieza compleja con determinación. La forma en que procesa el mundo, su inteligencia emocional. Jessica debió haber sido una madre increíble. Lo era. Ben le entregó a Vivian un paño de cocina. Pero algo de eso es solo Lucy. Siempre ha sido especial, incluso antes. Hizo una pausa. ¿Cómo llevas todo esto? Sé que no puede ser fácil. Es lo más difícil y lo mejor que he hecho en años, admitió Vivian. Había olvidado lo que se sentía estar cerca de un niño. Recordar que la vida no son solo reuniones de directorio y márgenes de ganancia. Se quedó en silencio por un momento. ¿Te importaría si vuelvo algún día? Sé que todo esto es muy repentino y no quiero ser una molestia. Vivian. Ben se giró para mirarla de frente, con expresión seria. No eres una molestia. Nos estás ayudando a ambos. Lucy no ha hablado de su madre tan abiertamente con nadie fuera de nuestra familia. Y yo. Le costaba encontrar las palabras. No me había sentido tan cómodo con otro adulto desde que murió Jessica. Así que, sí, por favor, vuelve cuando quieras. Estaban de pie en la pequeña cocina, con el peso de la posibilidad colgando entre ellas. Ya no se trataba del desafío, ni del baile, ni siquiera de su dolor compartido. Se trataba de dos personas heridas que encontraban una sanación inesperada en la compañía mutua. La música de Lucy llegaba desde la sala, y por un instante, Vivian pudo jurar que oyó el eco de la risa de su propia hija mezclándose con la melodía. En lugar de dolor, el recuerdo trajo algo peligrosamente cercano a la paz. Durante las semanas siguientes, Vivian se encontró pasando cada vez más tiempo en la pequeña casa de la calle Maple. Asistió al concierto escolar de Lucy, ayudó con la tarea e incluso intentó preparar la cena una noche. Un desastre que terminó con ellas pidiendo pizza y riendo hasta que les dolió el costado. La transformación no pasó desapercibida en Willowbrook. La cafetería local bullía con especulaciones sobre por qué el sedán de lujo de Vivian Blackstone estaba aparcado con frecuencia en la entrada de Ben Carter. Algunos murmuraban sobre escándalos e incorrecciones. Pero la mayoría de los chismes eran sorprendentemente positivos. La gente había notado el cambio en ella, su forma de sonreír a los niños, como había empezado a reconocer a los dueños de las tiendas por su nombre cuando caminaba por el centro. Harold Blackstone, sin embargo, no estaba tan contento con el nuevo círculo social de su hija. Se presentó en casa de Ben un jueves por la noche, sin invitación y con clara desaprobación. «Vivian, ¿qué haces aquí exactamente?», preguntó, de pie rígido en la sala, como si temiera que los muebles mancharan su costoso traje. «Cenando con amigos, papá. Algo que recomiendo encarecidamente». «¿Amigos?», preguntó Harold con una mirada despectiva recorriendo a Ben y Lucy, quienes observaban con creciente preocupación el desarrollo de este drama familiar. «Esta gente quiere algo de ti, Vivian. Ven signos de dólar, no amistad». «Ya basta», dijo Ben en voz baja, pero con inconfundible autoridad. Lucy se acercó a él, buscando protección instintivamente. «Eres bienvenido en mi casa siempre que seas respetuoso, pero no permitiré que nadie hable así delante de mi hija». Harold miró a Ben como si fuera un bicho curioso. «¿Y qué crees exactamente que le vas a ofrecer a mi hija? Una vida de dificultades económicas en este páramo suburbano, la emoción de criar a la hija de otro hombre». «Papá, para». La voz de Vivian era aguda y advertía, pero Harold apenas estaba empezando. «Tiene $40 millones, señor Carter. Los hombres que atraparon a Vivian suelen tener fondos fiduciarios más grandes que todo este vecindario. ¿Qué podrías aportar que le interesara a alguien de su calibre?». Las palabras flotaron en el aire como veneno. El rostro de Lucy se contrajo de confusión y dolor, y la mandíbula de Ben se tensó con una ira apenas contenida. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera responder, Vivian se levantó,
rozando el suelo con su silla. Sal, dijo en un tono de voz mortal. Viven. Sal de esta casa ahora mismo antes de que diga algo de lo que ambos nos arrepintamos. Le temblaban las manos de furia. Esta gente me ha mostrado más amabilidad genuina en un mes que la que he recibido de nuestro círculo social en 5 años. No me han pedido nada y me lo han dado todo. Y si no puedes ver lo valioso que es eso, entonces no eres el hombre que creía que eras. El rostro de Harold se sonrojó. Rojo. Estás cometiendo un error, Vivian. Cuando esta novedad pase y recuerdes quién eres de verdad, no vengas a llorar. El único error que cometí fue tardar 32 años en darme cuenta de que el dinero no puede comprar las cosas que realmente importan. Replicó Vivian. Ahora vete. Después de que Harold cerrara de golpe la puerta principal, la casa quedó en silencio, salvo por los suaves sollozos de Lucy. Ben se arrodilló junto a su hija y la abrazó con ternura. Oye, cariño, no pasa nada. Ese hombre solo estaba molesto por algo que no tiene nada que ver contigo. Pero dijo cosas malas sobre que éramos pobres, susurró Lucy. Somos pobres, papá. Ben miró por encima de la cabeza de Lucy a Vivian, que estaba paralizada junto a la ventana, pálida por la sorpresa ante la crueldad de su padre. No, pequeña. Tenemos todo lo que necesitamos y tenemos gente que nos quiere. Eso nos hace muy ricos, sin duda. Lucy consideró esto con la seriedad que los niños de 8 años le daban a las preguntas complejas. Señorita Vivian, ¿seguirá siendo nuestra amiga, aunque a su papá no le gustemos? Vivian se arrodilló junto a ellos, con una voz feroz y decidida. Lucy, siempre seré tu amiga. Siempre. Mi padre no decide a quién quiero. Miró a Ben, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Si me acepta. Siempre, dijo Ben simplemente, y la abrazó en familia. Esa noche, después de que Lucy se acostara, Ben y Vivian se sentaron en el columpio del porche delantero, viendo las estrellas emerger sobre Willowbrook. El aire de la tarde era fresco con la promesa del otoño, y en algún lugar de la calle, un perro ladraba a los coches que pasaban. Siento lo de mi padre, dijo Vivian finalmente. No suele ser tan horrible. Pero ha ido empeorando desde que empecé a pasar tiempo aquí. Tiene miedo, observó Ben. Miedo de perder el control sobre ti. Miedo de que elijas una vida diferente a la que él planeó. Tal vez. O tal vez simplemente cree genuinamente que el dinero y el estatus son lo único que importa. Se subió las rodillas al pecho, luciendo más joven de lo que era. Durante la mayor parte de mi vida, yo también lo creí. ¿Qué cambió? Tú sí, los dos. Miró hacia la casa donde la lamparita de Lucy brillaba en la ventana del piso de arriba. Esa niña de ahí dentro ve el mundo con tanta claridad, sin ninguno de los filtros que los adultos usan para complicarlo todo. Cuando me mira, no ve a Vivian Blackstone, la directora ejecutiva. Solo ve a alguien que podría ser su amiga. ¿Y qué ves tú cuando la miras a ella? Esperanza, dijo Vivian sin dudar. Por primera vez desde que murió mi Lucy, veo esperanza. No es que pueda reemplazar lo que perdí, sino que tal vez pueda volver a formar parte de algo hermoso. Ben se quedó callado un rato. Un largo rato. Procesando el peso de lo que acababa de compartir. ¿Y qué pasa cuando me miras? Vivian se giró para mirarlo de frente, con expresión seria. Veo a alguien que sabe lo que significa amar completamente, sacrificarlo todo por las personas que importan. Veo a alguien lo suficientemente fuerte para ser amable, lo suficientemente exitoso para ser humilde. Hizo una pausa. Veo a alguien de quien podría enamorarme si me lo permitiera. ¿Y tú te lo vas a permitir? No sé. Si recuerdo cómo. Ahora estaba llorando. Lágrimas silenciosas que reflejaban la luz del porche. He estado entumecida durante tanto tiempo, Ben. ¿Y si ya no puedo sentir las cosas como lo hacen los demás? Ben se acercó y le tomó la mano, maravillándose de nuevo de lo pequeña que se sentía en su palma áspera.
Estás sintiendo cosas ahora mismo. ¿Cómo? Has estado con Lucy. ¿Cómo te enfrentaste a tu padre? Eso no es entumecimiento. Vivian. Es alguien que vuelve a la vida. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, tomados de la mano como adolescentes hasta que Vivian por fin volvió a hablar. Hay algo más. Algo que probablemente debería contarte. ¿Qué? La noche de la gala, cuando le hice esa ridícula propuesta de matrimonio, no fue del todo una broma. Ella no lo miró a los ojos. Bueno, empezó como una. Pensé que sería divertido ver a los hombres del lugar haciendo el ridículo, pero cuando uno se toma el reto en serio, cuando baila así, respiró entrecortadamente. Por un momento, me encontré pensando que tal vez, solo tal vez, alguien como tú podría cumplir una promesa como esa. Ben sintió que algo se movía en su pecho. Una puerta que había mantenido cerrada desde la muerte de Jessica se abría apenas un poco. Y ahora creo que podría estar enamorándome de un padre soltero que conduce una camioneta y prepara los mejores espaguetis del mundo. Finalmente lo miró. Vulnerabilidad y esperanza en su expresión. Lo cual me aterroriza más que cualquier junta directiva o adquisición hostil. Bien, dijo Ben, sorprendiéndola, porque yo también estoy aterrorizado. Pero tal vez eso significa que ambos estamos listos para correr el riesgo. Se inclinó y la besó, suave y tentativo al principio, luego con creciente seguridad mientras ella le devolvía el beso. Sabía a segundas oportunidades, a lágrimas compartidas y a la promesa de algo que ninguno de los dos se había atrevido a desear. Cuando finalmente se separaron, Vivian apoyó la frente en la de él. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora lo resolveremos juntos, día a día, aunque se complique. Aunque mi padre cause problemas, o los chismes del pueblo, o yo no tenga ni idea de cómo ser madrastra, sobre todo entonces. Ben sonrió, recordando a otra mujer que había estado aterrorizada de amarlo por completo. Ahí es cuando sabes que vale la pena luchar. 6 meses después, en una perfecta mañana de primavera, Vivian Blackstone se convirtió en Vivian Carter en una pequeña ceremonia en la iglesia comunitaria de Willowbrook. Llevaba el sencillo collar de perlas de su abuela en lugar de diamantes, y Lucy fue la dama de honor con un collar amarillo. Un vestido que la hacía parecer la personificación del sol. La recepción se celebró en el salón de la iglesia, decorado con flores de jardines locales y lleno de gente que Vivian alguna vez había descartado como de pueblo. La señora Henderson, de la cafetería, había preparado el pastel de bodas. 3 capas de vainilla con relleno de fresa sabían infinitamente mejor que cualquier cosa que un elegante servicio de catering pudiera haber preparado. El pastor Williams ofició con calidez y humor, y el cuarteto de cuerdas local tocó música que llenó de alegría el sencillo espacio. La ausencia de Harold Blackton fue notable, tras haber dejado muy clara su desaprobación de la unión en una serie de llamadas telefónicas cada vez más frías. Pero su ausencia no pudo empañar la celebración. En todo caso, liberó a Vivian para ser completamente ella misma, no la directora ejecutiva ni la socialité, sino simplemente una mujer enamorada, rodeada de personas que se preocupaban por su felicidad más que por su patrimonio. Cuando llegó el momento del tradicional primer baile, el cuarteto comenzó a tocar la conocida melodía. Un vals vienés. Ben le ofreció la mano a su nueva esposa con la misma confianza que había mostrado esa noche en la gala, y Vivian la tomó sin vacilar. Esta vez, cuando bailaron, no hubo desafíos ni juicios, ni multitudes de desconocidos esperando para entretenerse. Solo había amor, puro, simple y completamente genuino. Mientras se movían juntos por la pequeña pista de baile, Lucy aplaudió con entusiasmo desde su asiento en la mesa principal, con el rostro radiante de esa alegría particular que sienten los niños cuando los adultos que aman son felices. ¿Algún arrepentimiento?, susurró Ben mientras giraba suavemente a Vivian bajo su brazo. Solo que nos costó tanto encontrarnos, susurró ella. La música crecía a su alrededor, y otras parejas se unieron a ellos en la pista de baile, vecinos y amigos, personas cuyos nombres Vivian ahora conocía,
cuyas historias había aprendido en cenas compartidas y eventos comunitarios. Así era como se sentía una familia, se dio cuenta. No la fría eficiencia de las juntas directivas ni la calculada red de contactos de las fiestas benéficas, sino este cálido círculo de personas que eligieron amarse simplemente porque podían. Al terminar la canción y aplaudir los invitados, Lucy corrió hacia ellos con los brazos extendidos. Ben y Viven la alzaron entre los dos, riendo los tres mientras se balanceaban al ritmo de la siguiente canción. En ese momento, rodeada de amor, música y la promesa de todos los días ordinarios y extraordinarios por venir, Vivian sintió una presencia a su lado, suave como un susurro, cálida como la luz del sol. Su primera Lucy, comprendió, aprobando desde cualquier reino donde habitaran los ángeles, bendiciendo este nuevo comienzo con todo el amor que la muerte jamás podría disminuir. Más tarde esa noche, mientras los invitados se marchaban y terminaban de limpiar, los tres se sentaron en el porche de su casa. Ya no era la casa de Ben ni el refugio de Vivian, sino su hogar. Lucy se había quedado dormida entre ellos, agotada por la emoción del día, con su vestido amarillo arrugado y la corona de flores ligeramente torcida. Quería quedarse despierta para la conversación sobre la luna de miel, dijo Ben en voz baja, acariciando el cabello de su hija. ¿Qué conversación sobre la luna de miel?, dijo. Esa en la que, te digo, no se me ocurría ningún otro lugar donde preferiría estar que aquí mismo con mis dos hijas viendo las estrellas salir sobre Willowbrook. Vivian se apoyó en su hombro, maravillándose de lo bien que encajaba allí. Te quiero, Ben Carter. A ambos más de lo que jamás imaginé. Nosotros también te queremos, señora Carter. El título aún le sonaba extraño, pero le llegó al corazón. Pensó en la mujer que había sido hacía 6 meses, fría, controlada, viviendo tras muros de dinero, pérdidas y miedo. Esa mujer le había ofrecido el matrimonio como una broma cruel, sin siquiera imaginar que el amor pudiera ser posible. Ahora comprendía que las mejores promesas no se hacían a la ligera ni en burla, sino que se descubrían lentamente, se construían día a día con pequeños actos de bondad y confianza. El reto del vals los había unido, pero fue todo lo que vino después, las cenas y las conversaciones, los miedos y las esperanzas compartidas, la apertura gradual de dos corazones heridos, lo que los había convertido en una familia. Como si percibiera sus pensamientos, Lucy se movió en sueños y murmuró, «Mami Vivian». Era la primera vez que usaba ese título, y a Vivian le golpeó como un golpe físico, no de dolor esta vez, sino de un amor abrumador. Besó la coronilla de Lucy, saboreando la dulzura de la pertenencia. «Sí, cariño. Estoy aquí. ¿Me enseñarás a bailar el vals como tú y papá para cuando me case algún día? Sería un honor». Lucy sonrió en sueños, y Vivian comprendió que así era la sanación. No la eliminación del dolor pasado, sino la suave integración de la pérdida y el amor, el recuerdo y la esperanza. Su primera Lucy siempre formaría parte de su historia. Y ahora esta Lucy también lo sería, no como un reemplazo, sino como un nuevo capítulo en una historia que estaba lejos de terminar. Las estrellas emergieron una a una sobre su pequeño pueblo. Y Vivian Blackstone Carter, una vez la mujer más solitaria de Connecticut, abrazó a su familia y se maravilló ante el hermoso y cotidiano milagro de pertenecer a algún lugar, a alguien, por completo y sin reservas. A veces, las mejores promesas eran las que nunca se veían venir, las que se ofrecían no en grandes gestos, sino en la silenciosa acumulación del amor cotidiano. Y a veces, con mucha suerte, un desafío destinado a herir podía convertirse en un regalo que sanaba todo lo que creías roto sin remedio. Los Wolds habían terminado, pero la danza de su vida juntos era solo